10:49 y arrancamos este programa con tema deuda, que Lu tiene preparado todo lo que tenés que saber sobre la deuda, cómo nos afecta. Lu, ¿querés arrancar? Bueno, para mí era muy importante el tema de la deuda porque parece un tema que no tiene nada que ver con nuestra realidad cotidiana, que estamos preocupadas si vamos a cobrar la IFE, qué va a pasar con nuestro aguinaldo. Y a lo sumo por ahí escuchás que alguien te dice, bueno, ojalá que el gobierno negocie bien y sigan con sus cosas, pero les parece algo muy técnico y que no hay que meterse. Sin embargo, a mí me parece que la deuda no es ni un tema tan difícil, ni es estrictamente técnico, y lo que quiero mostrarles es justamente que tiene mucho que ver esta negociación que está haciendo Guzmán y los funcionarios a cuatro paredes, o en realidad por videollamada, ¿no? Con estos hombres de negocios que nos imaginamos de traje y corbata, aunque, bueno, también está la Cristalina, ¿no? La presidenta del Fondo Monetario Internacional. Pero bueno, esto que están negociando nos afecta mucho. Yo quiero volver a esto que les decía recién, que hay una idea por ahí muy instalada de que se espera o se ilusiona con que el gobierno negocie bien, ¿no? No sé si ustedes habrán escuchado en qué se basa este planteo de que se está proponiendo de que una renegociación con los acreedores externos sería la mejor salida o la salida menos peor. ¿En qué se basan esos argumentos? ¿Por qué se No. opina que esto... ¿En qué se basa, Lu? Bueno, probablemente ustedes escucharon, ¿no? O sea, por un lado, por la positiva se dice que sería lo mejor porque un acuerdo de estas características nos daría un aire, un tiempo para que el país vuelva a crecer y se generen los recursos para pagar la deuda, o sea que la salida de la renegociación es en definitiva solucionar, entre comillas, ¿no? Pagando esta deuda y volver a endeudarnos. Y también por la negativa el fantasma del default, o sea, que si no se acuerda, caemos en un default, que ya estamos en default técnico, pero sería directamente declarar la suspensión de pagos y frente a esa escasez de dólares, una probable devaluación o una salida catastrófica. Yo quería hablar de estos dos argumentos. En primer lugar, si tomamos el escenario de que se propone de que la renegociación es la salida menos peor, lamentablemente lo que quiero plantear es que es una ilusión de que eso significa una solución para el problema de la deuda. Yo no me quiero detener tanto en si la negociación es buena o mala o si se termina cerrando. Vieron que ahora está que el gobierno dice $50 el cupón, los acreedores dicen 55. Cualquiera de esos dos escenarios más sus condiciones, o sea, es suficiente ilustración para que pensemos qué es lo que va a pasar después del arreglo, después del canje con estos fondos buitre. ¿Por cómo están dadas las condiciones? En primer lugar, como casi no hay una quita de deuda, lo que tenemos que saber es que el peso de la deuda va a seguir siendo el que hay ahora en relación al PBI, al Producto Bruto. Hoy en día la deuda representa un 90% del PBI y va a seguir siendo igual o peor, incluso porque el producto está cayendo, ¿no? Y más si se sigue devaluando la moneda. Entonces, en primer lugar, el peso de la deuda va a seguir siendo muy fuerte y los compromisos a futuro. Pero el argumento más fuerte del gobierno es este que decíamos recién, que esta negociación daría un cierto aire para generar los recursos y volver a pagar más adelante. Yo no sé si ustedes la escucharon, pero bueno, es lo que repite Guzmán todo el tiempo. Ahora, esa generación de recursos implica dos condiciones que la verdad es que es muy difícil de cumplir. Por un lado, que haya un excedente de dólares, ¿no? Y por otro lado, que haya un excedente fiscal, que al gobierno le sobre dinero, recursos para pagar esa deuda pública. Y acá es el punto. Déjenme decirles que esto es insostenible. O sea, esta deuda es impagable precisamente porque, primero que los plazos que el gobierno decía volver a pagar en 2023, los rebajó a 2022 y ahora parece que está diciendo directamente que va a empezar a pagar el año que viene, en 2021. A diferencia del 2001, donde a la salida del default había un ciclo muy favorable del precio de las materias primas, de lo que exportábamos, y que eso permitió tener un saldo favorable de dólares, ahora estamos en una situación totalmente
adversa. Y además, esa experiencia lo que nos dejó es que ese canje más volver a pagar la deuda, a la larga otra vez llevó a que falten dólares y a que caigamos en una restricción externa. O sea, esa estrategia de renegociar y volver a pagar no fue una solución verdaderamente a la deuda. Pero como les decía, encima eso está grabado con que no hay muchas posibilidades por el contexto actual de generar esos dólares y encima estamos frente a la crisis del COVID que implicó, que estaría implicando que el producto este año en Argentina caiga un 10%, ¿sí? O sea, de acá al año que viene eso es imposible. Así que un canje de estas características, o sea, de que es sostenible y que hablan del Excel de Guzmán, ¿no? De que hace cálculos, es realmente imposible. Claro, ¿hace cuántos Y a años no esto le vienen diciendo agrego, que es sostenible, Lu? O sea, son muchos años que se viene con ese mismo discurso y lo que se muestra que es una bola que no termina nunca. efectivamente, el canje implica la estrategia de volver a pagar. O sea, lo soberano es obtener una quita de intereses, pero como estamos diciendo, en realidad es volver a ponernos en un compromiso de estar todo el tiempo resignando esos recursos para pagar a los acreedores. Y yo acá también quería detenerme, porque esto que se impone en los medios y todo, de que renegociar es lo mejor, en realidad también está impulsado mucho por los empresarios, porque para los empresarios evitar el default es favorable, pero porque van a poder endeudándose afuera, porque no se desvalorizan sus activos y van a poder seguir teniendo la actitud que están teniendo, que es jugar dólares, ¿no? No es que van a cambiar este comportamiento. Sin embargo, para los trabajadores, por lo que vos decías recién, Jessy, una renegociación no es nada para festejar, precisamente porque para poder pagar, y más en estas condiciones, se va a seguir por la vía del ajuste, que esto es lo que no tienen forma de negar el gobierno, que necesariamente se tiene que avanzar a un ajuste. Y si a esto le sumamos que tienen que arreglar con el Fondo Monetario Internacional todavía, y que ya sabemos que el fondo es el mismo de siempre, que impone reformas estructurales, laboral, previsional y superávit fiscal, bueno, lo que vemos es que, en definitiva, nos afecta mucho la deuda porque, en definitiva, se pretende que paguemos con plata de nuestros bolsillos. Entonces, bueno, yo para ir cerrando quería dejar de lado en este análisis, que es muy importante igual, pero justamente quería dejar de lado los aspectos de la ilegitimidad, de que es ilegal, de que es una deuda odiosa, para centrarme en esto de que todo eso es muy importante para saber que el canje de deuda lo que va a hacer es valorizar o sea, darle valor y seguir legitimando una deuda que es ilegítima, pero sobre todo que es objetivamente imposible que sea sostenible, es objetivamente imposible que esto nos dé una solución. Si no es el año que viene o el próximo año cuando se vuelva a tener que hacer estos desembolsos, no va a haber recursos, o sea que otra vez estaríamos de nuevo en este atolladero. Es una zona que es objetivamente así. Por supuesto, no es que estoy diciendo que la mejor alternativa es el default. Hay un mito de que la única alternativa a no arreglar con los buitres es ir a default, pero hay otra alternativa que lo dejaría para que hablemos otro día, que es el no pago soberano, que es muy distinto a un default, porque precisamente lo que estamos hablando con el no pago es que para evitar una devaluación de nuestros salarios deberíamos eso acompañarlo con otras medidas defensivas como el monopolio del comercio exterior para sostener nuestros recursos, ¿no? Y que no se fuguen, y la nacionalización de la banca. Es decir, bueno, estamos hablando de una salida muy distinta a la del default, pero como, bueno, hay que hablarla en otro día porque nos vamos de tiempo. Bien, buenísimo, Lu. Vamos a seguir tratando este tema, así que quédense del otro lado que ya seguimos con todas las noticias. Se tenía que decir.